Ruja Jehová Elohenu melech haolam. Bendito seas tú, oh Jehová nuestro Dios, Rey del universo, el que permite a los atalayas a tocar la bocina, la voz de Dios. Amén. Saludos a todos, aquí está su hermana Angie Dyer y me encuentro aquí con mi hermano Ray López. Shalom Aleichem, paz a vosotros. Amén, y hoy estamos en nuestro video número 8 para la gloria de Dios. Ya son 8 videos, así que yo le doy gracias al Señor por este ministerio y por todas las cosas que el Señor ha puesto en el hermano Ray, y tenemos la oportunidad de compartir todo esto a través de YouTube y Facebook. Ray, podría, ¿verdad?, hacer una oración para que empecemos le demos continuidad, ¿verdad?, al último video, el video número 7, que estuvimos hablando de Yeshua en el camino a Emaús, y pasó algo al final que entonces en estamos haciendo como que un paréntesis para hablar sobre algo importante que resaltó al final del video anterior. Yes. Una oración, Ray. Yes. Please. I'm going to do it in English. Okay. Oh Yahweh, Yod-Heh-Vav-He, Elohim, Papá Dios. Te damos las gracias de estar aquí. Te damos las gracias que estamos vivos, que estamos respirando, que tenemos esta oportunidad de compartir de tu palabra. Y espero que esta palabra sea comida y que sea bebida y que se alimenten los hermanos que la escuchen, porque estas no son palabras de Angie y yo, estas son palabras de Jesucristo, del verbo hecho carne. Eso se trata de la palabra que es viva, ¿ok? Que es living and active, and it's a sharper than a double-edged sword, que penetra, and I hope que esta palabra, siendo de Dios, ¿ok?, que penetra no solamente a tu cuerpo, pero también a tu alma y a tu espíritu, y que la vaya a entender. Y esto lo pido en el nombre del Padre, Jehová, en el nombre del Hijo, Yeshua, en el nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Amén, amén, amén. Amén. Pues como les estaba diciendo, en el video anterior, ya cuando desarrollamos lo que es Yeshua en el camino a Emaús y lo que aconteció allí, al final estuvimos hablando de Lucas 24, el 50 al 53, que está hablando de la ascensión de Jesús, y en donde él dijo sus últimas palabras, que fue la oración sacerdotal, que también hablamos que se le conocía anteriormente como la oración de las manos levantadas o alzadas. Pero entonces en el versículo 53 de Lucas 24 dice que ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. You got it. Entonces el hermano Ray dijo, esto se le escapa a muchos pastores. Y ahí yo corté el video y puse, sigan la segunda parte. Y le pedí a Ray que por favor habláramos un poquito más de esto que implica, porque él no va a estar hablando, ¿verdad? En unas ocasiones se utiliza la palabra casa, en otras está hablando del pórtico de Salomón, en otro te va a decir templo, pero se está refiriendo a distintas zonas del templo. Entonces estábamos discutiendo fuera de cámara que cuando estaba hablando de cuando descendió el Espíritu Santo y se añadieron aquellos 3,000, que no era posible, que era un cuartito. No, quizás hace 20 años atrás, la pastora que me introdució a mí a las raíces hebreas, ella fue a Israel y fue a ese cuartito donde creen que ellos tuvieron la última cena, que fue la Pascua. Y ella dijo que para ella es casi imposible que hubiera cabido 120, ¿no? Más afuera no puede haber 3,000 hermanos.
it doesn't quite make sense. So, la casa depende del contexto. Se refiere al templo del Señor, la corte de los gentiles y el pórtico o el gran balcón de Salomón que estaba al sur, en las afueras del templo, en la corte de los gentiles. Yes. Que esto es lo que habla en Juan 10, 22 y 23, que está hablando, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Yes. Entonces aquí tenemos el templo que estaba más hacia el norte. Entonces vamos a usar esta mesa negra como la plataforma. Y entonces toda esta área, lo negro, se llamaba la corte de los gentiles. Okay. Y entonces más para el sur, okay, a la orilla donde está tu Biblia, estaba el pórtico de Salomón. Okay. Okay. De un lado a otro, y eso era súper gigante. Okay. Ok, pero todo pertenecía a la misma área del templo. Y por eso es que cuando se llama, vamos a subir a la casa del Señor, el templo, el corte de los gentiles, el pórtico de Salomón, todo es la casa. Ok, Yes. interesante. So, aquí nosotros, el hermano Rey trajo 10 versículos que conectan con lo que es la casa del Señor. Yo estaba buscando que en el griego, cuando está hablando de la casa, es oikos, y esto se puede referir either familia, casa o templo. That you're smart. I'm very proud of you. So, en el Salmo 26:8 dice, Yahweh, yo he llamado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. Hallelujah. Continúo. Yes. En el Salmo 122, del 6 al 9, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y esa parte es también una oración que no lo he hecho, debería hacerlo por lo menos quizás 2 veces al año. Aquí en esta casa donde se reúne la iglesia, ese debería ser el verdadero interpretación, porque la iglesia no son las 4 paredes con ventanas, Exacto. son los hermanos que se Amén. reúnen en la casa. Pero como nos hemos criado con esa costumbre, vamos a la iglesia, por ahí hermanos que se confunden, a los que no saben mucho y se creen, no, a la casa de 4 paredes. Y no tienen el entendimiento, no, nos vamos a reunir donde se reúnen los hermanos, las hermanas, los pastores, los maestros, donde se reúne la iglesia, es la casa. Y esto podemos decir que esta es la casa del Señor. La casa Y, del y Señor. sin embargo también, para incluir un poquito, la área donde se predica, vamos a ponerle que eso es como el área del templo, ¿ok? Pero también está incluido la reflexión, a lo que el pastor llama aquí el Kairos. El Kairos. Pero también está incluido más atrás otra oficina y otro cuarto para los niños. Pues entonces cuando se habla de esta iglesia siendo una casa, hay que incluir todo. Okay. So, entonces cuando decían que ellos iban a la casa de Yahweh, you know, ellos cuando entraban, y habían diferentes puertas, norte, sur, este y oeste, que se llaman gates. Y entonces ellos, el entendimiento de ellos es que todo esto, el templo, el corte de los gentiles, el pórtico de Salomón, todo es la casa. Amén. Aquí como hasta el parking. Hasta el es parking, la casa, you can say that, yeah. pertenece. There you Ok. go. Si no es específicamente dentro de los Yes. muros. Perfecto. Eso
expande mi conocimiento de lo que yo sabía. Excelente. Eso en Marcos 11:17 continuamos y está hablando aquí, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y acompañaban y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yes. Y sin embargo, el título que le tienen es Purificación del Templo. Y lo que muchos no saben es que la área, ¿ok?, de los gentiles, los judíos religiosos vendían animales. Entonces, ellos hicieron eso a propósito, para que las naciones o los gentiles cuando vienen a orar en la casa del Señor, no pueden orar en paz. ¿Me entienden ahora? Entonces, Jesucristo se enojó porque esta casa no es solamente para Israel, es para también las naciones, los gentiles. Y ahora uno puede ver y por qué fue que se enojó, pero vamos a leer uno de los versículos que menciona exactamente lo que dijo Yeshua Jesús. Yeah. Y otra cosa quiero aclararle también, cuando se leyó el Salmo 122, versículos 6 al 9, el título es Oración por la paz de Jerusalén. Nosotros debemos orar todo el there you tiempo. go. Y fue escrito por el rey David. Isn't that beautiful? Y entonces ellos siempre oran esta oración, creo que todos los sábados, porque para ellos es importante que se mantenga la paz, pero no la paz, y esto es lo que se confunden los hermanos, no la paz del anticristo, es la paz de Dios. Amén. David no estaba hablando del anticristo, No. él está hablando que se mantenga la paz en Jerusalén, que es la paz de Dios. De esa falsa Yeah. paz. Yes. Porque algunos hermanos se turban cuando ellos oran esta oración. Mas esta oración viene de David. So hay que pensarlo bien antes de, no sé si puedo usar la palabra correctamente, quizá dar una opinión, que de vez en cuando sucede en un, ¿cómo se llama en español? Criticize, criticando. Es una crítica. Yeah, Sí. que de vez en cuando, uno se puede ofender. Ok. Yeah. Que uno debe estar siempre abierto con lo que tú dijiste hace poco, de que tú examinaste la palabra casa en griego, and that was real good. Sí. Sí, entonces en Primeras de Pedro 4:17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo la aplicación en diferentes versículos de lo que es la casa, el templo. Y dice, y si primero comienza por nosotros, refiriéndose a los judíos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, si comienza por la casa, que son los que conocen y saben y leen, ¿cuánto más aquellos que decidieron no obedecer? Y Dios, son tantas veces en el Antiguo Testamento que Israel desobedeció a Dios, tantas veces que puso a ellos en gran disciplina. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que dice Pedro aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, empezando con ellos? Sí. Igual que, ¿verdad? La salvación comienza por los judíos, luego a las naciones, así mismo comienza el juicio con los primeros que recibieron. Está fuerte. Isaías 56, 6 y 7 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos,
a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Wow. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que son los gentiles. Entonces, ay Dios mío, esto me quebranta adentro, porque hay muchos que enseñan que en el Antiguo Testamento Dios nunca no ha bregado con los gentiles, siempre está solamente bregando con Israel, con las 12 tribus. Y lo que yo estoy leyendo no es cierto. Y yo me he encontrado por lo menos con un profesor que le dije, lee estos versículos, lee este capítulo. Oh no, yo no tengo que leer nada, yo sé lo que yo entiendo y lo que yo creo. Y el Antiguo Testamento Dios solamente estaba trabajando solamente con Israel y nunca con los gentiles. Eso me choca a mí, porque es entonces Ruth, que era una moabita. No, hay muchos versículos. You know? Abraham, ¿de dónde Oh, salió hey, Abraham? era argentino, él no nació judío ni, I mean, yeah. Es que desde el principio él mostró que la salvación era para todos. Yeah. Sí empezó por los judíos, sí empezó por Israel, pero nosotros al aceptarlo fuimos injertados y como él dice, el que abrace mi pacto. Yes. Yo lo recrearé en mi casa. Wow. Y serán aceptados sus sacrificios y holocaustos. Y esto es algo que debemos de tener siempre pendiente, que desde que yo lo escuché y se incrustó en mi corazón, yo puedo tener la mejor intención de darle sacrificios de alabanza al Señor, Yes. pero si no estoy recta ante el Señor, Él no los va a aceptar. Yo puedo darle mis diezmos y mis ofrendas, fruto de mi tiempo, pero si mi interior no está santificado, Yes. purificado hacia un corazón recto, hacia el Señor, Él no los acepta. ¿Y de qué me vale a mí dar sacrificio de alabanza, dar diezmo, dar ofrenda, cumplir con muchas cosas que estipula la palabra si al final va a decir apartaos de mí que no los conocí? Yes. So, todas esas cosas, estábamos hablando, creo que hace un momento, como estás hablando de ese pastor que dijo, yo no necesito leerlo, yo no necesito verlo, yo sé lo que yo hablo o lo que ya yo sé. Como si no nos exponemos, si no escudriñamos, si no estamos abiertos a seguir aprendiendo, ¿qué transformación va a haber en nosotros? Yeah. Y lo que esto está hablando en verdad es lo que va a suceder en el milenio, los 1000 años, cuando Jesucristo esté reinando. ¿No? De Israel. Pero de Israel es como que eso va a ser la capital del mundo. Yes. You know what I mean? So it's going to be very interesting. Pero que se habla de que, y cuando uno estudia Ezequiel, creo que del capítulo 40 para arriba, hasta 44, se habla que lo que nadie lo quiere hablar. You know, pero si es la palabra de Dios, lo leo y lo hablo. De que y eso lo estoy preparando otro estudio para hablar sobre eso, porque en el milenio o los 1000 años que vamos a reinar con Yeshua Jesús, se va a regresar a guardar los sábados. Se va a regresar no a acuerdo de los meses romanos, católicos, paganos. Vamos a regresar de luna nueva a luna nueva, a todo lo que es bíblico. You know? Se va a guardar la fiesta. Y ya tú lo has dicho anteriormente, que lo dice también el pastor, y lo que Yahweh o lo que Yeshua Jesús exige solamente una cosa de todo el mundo, que una vez al año suba a Israel a celebrar la fiesta del tabernáculo, ¿no? Pero que para mí, yo no voy a tener ningún problema, ¿no? de celebrar la luna nueva, guardar el sábado, Shabbat, la fiesta,
y hacer las cosas exactamente como dice la palabra de Dios. Y eso de los sacrificios, muchos creen que la razón que van a regresar es para darle recuerdo a Israel, ¿ok? Que eran sombra, tipo de la primera venida de su Mesías y de la segunda venida del Mesías. Eso es un recuerdo como Thanksgiving. Ahora mismo no sacrificamos el pavo, pero esa fiesta siempre se guarda en honor de darle gracias a Dios and to be thankful, entonces es una fiesta que no se trata tanto como el Antiguo Testamento por el perdón de pecado, pero sino en memoria del sacrificio, Wow. de que igual que la Santa Cena. yes, there you go. Todo en memoria, todo. So I know nadie no le gusta hablar de eso, pero we could talk Esto about it. fue un paréntesis. Yo creo que es necesario, ¿verdad? Todos aquellos que no creen en guardar el Shabbat, todos aquellos que dicen, nosotros no tenemos que guardar la fiesta, no tenemos que hacer ciertas cosas. Simplemente es un paréntesis y piensen en esto. Cuando el Señor venga a reinar en el milenio, ¿bajo qué leyes Él va a reinar? ¿Qué calendario vamos a seguir? ¿Qué vamos a celebrar? Si ya Él escribió, ya está todo escrito, ya Él las dio, ya Él las estableció, no va a hacer unas nuevas. Va a reinar bajo sus leyes, las que ya están creadas, en las que todos nosotros estamos. Y como dice la palabra, o abrazamos su pacto, yes, o no lo abrazamos. Y sin embargo, fuiste tú, y yo lo sabía, pero es tan bonito cuando el Espíritu Santo empieza a bregar, no solamente entre nosotros, pero entre los hermanos, los pastores, los maestros, que tú dijiste, Rey, yo vi una parte aquí en Ezequiel que dice que solamente en el milenio de Jesús, que solamente el templo va a estar abierto en el Shabbat. Yes. En el Shabbat y en la luna nueva. Porque la luna nueva marca el principio del mes. Eso fue un paréntesis. Vamos a continuar en Hechos 3:11, que dice el segundo discurso de Pedro. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, el pórtico de Salomón. Yes. En Hechos 5:12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y vamos a poner una foto, ¿verdad?, en donde se encontraba el pórtico de Salomón, que pertenecía a lo que se le llama la casa o el templo. Yes. Y volvemos a lo de la ascensión en Lucas 24, 50 al 53, que después la sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos, que es lo que estaba mencionando, que esto fue lo último que Jesús dijo, los bendijo con la oración y la bendición del sumo sacerdote. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En Hechos 1, 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un Shabbat. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ¿verdad? Todos ellos. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y sus hermanos. Entonces, estábamos hablando que el aposento alto no es un lugar aparte de lo que es fuera del templo. Por lo que muchos han estudiado, parece que en el pórtico de Salomón, que era súper gigante,
de seguro que tenía 2 pisos, quizás 3, pero de seguro tenía 2 pisos. Y entonces es como en esta casa cuando empezaron a predicar y a formar la iglesia. Nosotros antes eso sucedía en el aposento alto. ¿Me está entendiendo? Que se tiene que explain to the people que el aposento alto al principio de esta iglesia era arriba, ahora es abajo. Nos encontramos en un lugar en estos momentos que tiene 2 niveles. Yes. Y en un principio nos reuníamos en el segundo piso y ahora pues abajo. Entonces el aposento alto de esta casa, el aposento alto que Yeshua y sus discípulos tuvieron la última cena que va siendo la Pascua, y el aposento alto que están hablando aquí es donde está el pórtico de Salomón, que pueden caber ahí los 120 lo más fácil. Y como estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, pues entonces afuera los 3,000 que estaban afuera en la corte de los gentiles pudieron ver el Espíritu Santo descender en fuego, y se repartió en lengua sobre los 120, y eso afuera lo pueden ver claramente. Y eso, cuando eso entró el Espíritu Santo en el aposento alto del pórtico de Salomón, pues entonces todos los judíos que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, que estaban afuera viendo el fuego descender y entrando, en el aposento alto, entonces eso como que dirige a ellos, ¿qué es esto? ¿Qué nosotros vimos caer del cielo que entró en el pórtico de Salomón sobre estos 20 que están orando? Sí, todo lo que aconteció, que dice que hubo estruendo, que hubo viento y como esa tormenta. Pero nosotros empezamos a hablar de esto porque en el video anterior, cuando dice que ellos estaban todo el tiempo en el templo, Yes. y como algunas personas se han enseñado que era como un cuartito pequeño en algún lugar de Jerusalén, pero es parte del templo. Yes. Entonces yo tengo aquí la Biblia Sefer Dabar, y en Lucas, el último capítulo de Lucas, ¿verdad? Lucas 24:53 lo dice de esta manera: y estaban continuamente en los patios del Beit Hamishdah, que es la casa del santuario, exaltando a Yahweh. So, aquí es que vemos que ellos se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y subieron al aposento alto. Pero este aposento está dentro de lo que es la casa del Señor. Thank you, Angie. Gloria a Dios. Y entonces aquí venimos a Hechos 2, donde vino el Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y entonces vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír el estruendo, esto no fue solamente en esa parte del pórtico de Salomón, sino que todos los que se encontraban allí, que se reunieron para celebrar esta fiesta, no fue algo interno, ¿verdad? Ese testimonio lo sintieron, así como pasó en el monte Sinaí. Yes. Dice que al oír el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso es importante. Y estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo le oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y yo había mencionado aquí en una de las
cuando estuvimos hablando de Pentecostés, que muchos mencionan que el milagro no fue el hablar en diferentes lenguas, sino el que lo escucharan en su propia lengua. Lo más probable, yo estaba hablando en español, pero él lo estaba escuchando en su propio idioma. Yes. Un idioma de su natalidad que no había forma de que yo supiera ese idioma, ¿verdad? Inclusive ahora que tenemos tanta tecnología, Oh, yeah. yo no me sé otros idiomas más que el que estoy forzada a usar en este tiempo, pero ¿cuánto más en aquel tiempo? Yes. Y ¿Tú cuando ellos sabías? dicen que eran galileos, pues eso como es decir, una familia, unos hermanos que vienen de una área muy pobre, no una área rica, no una área que todo el mundo lo conoce. Que tampoco tenían los recursos. Thank you. Sí. Yes. Y saber la diferencia del lenguaje, porque no era decir el español de Puerto Rico con el español de México, con el español de España, sino que era una diferencia bien marcada. Y decir que de los pardos, de los medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, ¿sabes? La diferencia era Yeah. Sigue mencionando, porque aquí va el testimonio. Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Ok. Menciona África. Ok. Estos judíos que vivían en el norte de África dice que hemos oído a estos 120 hablar en nuestra lengua, que hemos nacido. Entonces estos judíos nacieron en África, nacieron en Egipto, nacieron en diferentes partes del mundo, que cuando sucede la fiesta ellos suben a celebrarla, pero regresan para atrás al país donde ellos han nacido. Entonces ya están ellos mezclados. Los que están en África quizás se han casado con africanos, los que están en Egipto se han casado con Egipto, pero también aquí menciono lo que le pregunté a otro profesor, que aquí se menciona también romanos ciudadanos. Tienen que recordar que estaban en Israel, en Jerusalén. Entonces aquí podemos ver que había romanos que eran prosélitos, que guardaban los mandamientos, y uno ve, wait a minute, esto nunca no lo vi, pero con leer la palabra y entender la palabra, uno de los, no sé cómo se llama en español, dificultades que yo tengo siempre toda mi vida es que soy lento, entonces tengo que aprender, si aprendo algo nuevo, me tienen que enseñar como en detalle. Y tienen que usar quizás dibujos, muñequitos. Él dice que es lento, pero tienes una biblioteca allá adentro. Bueno, es ok, pero que, muchas gracias. Praise God. Entonces, léalo un poquito de nuevo para que los hermanos vayan capturando lo mismo que yo capturé. Ok. Dice, ¿cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, Yes. en la que hemos nacido? There you go. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Yeah. Entonces aquí tú puedes ver que no se trata solamente de entre los 3,000, no eran solamente judíos, pero estaban mezclados con los gentiles. Aquí se menciona también romanos residentes y también prosélito, que un prosélito es un gentil que acepta a Yahweh y que guarda su mandamiento y que va a la sinagoga, ¿no? Entonces eso ya existía. Entonces aquí está la prueba, acuerdo del Nuevo Testamento, que Dios nunca ha dejado a los gentiles left behind. Never.
No, él nunca siempre empezamos con ellos. Lo único es como tú dijiste y lo que dice Pablo, que hemos sido los gentiles injertados hacia el árbol de Israel. No Israel al palo de el mango de Puerto Rico. You know what I mean? I'm trying to go backwards. No, al árbol de Israel. Más en Efesios capítulo 2, es bueno leer el capítulo entero, por una parte que dice que a través de Jesucristo, Él rompió la pared que estaba entre los gentiles y los judíos. Eso Él lo destruyó y ahora son un nuevo hombre. Sí. You know? Pues entonces hasta las cartas de Pablo nos sigue confirmando que ahora no hay diferencia entre el judío y el gentil, entre el hombre y mujer, el sabio, el simple y el fuerte y el débil. No hay ninguna diferencia porque ya todos son salvos, todos son parte del pueblo de Dios. Y como cuando leímos aquí sobre, creo que era Isaías 56, you know? Hay que leer el capítulo entero. It's gonna shock. I mean, you already read it, you know? Pero si tú lees el capítulo entero, Dios está pensando uno de los primeros versículos se menciona el eunuco. Eunuco, ¿tú entiendes? Y después menciona el extranjero que es el gentil. Sí. Y que esto nos confirma que en el milenio, cuando Jesucristo va a reinar por 1000 años, you know, que He's not forgotten, los gentiles no están left behind, pero es bien, me quebranta el corazón cuando los pastores no creen en eso, pero está en la palabra. Sí. Never, never, never has He left the Gentiles left behind. I mean, siempre la diferencia la ha puesto la misma persona. Yeah, los mismos judíos, yeah, los mismos gentiles en ciertas partes. Nosotros. Antes que se nos olvide, el hombre que ayudó a Jesucristo a cargar la cruz, él viene de África. Isn't that interesting? Yes. You start connecting. Yes. La mujer que tenía la hija que estaba endemoniada y le pidió a Jesús, you know, que la sanara, y Jesús le dijo a ella, no me recuerdo muy bien lo que le dijo. De los perrillos, you know, y ella dijo, pero también los perrillos comen de las migajas, ¿tú entiendes? Y él la sanó a ella. Ella era de la raza gentil que vivió en Israel antes de Moisés. Ella es la raza original, que eran 7 naciones, eso lo dice la Biblia también, eran 7 naciones gentiles que vivían en Canaán, ¿se dice? En Canaán, antes de todo eso cambio. Sin embargo, la palabra dice en el Antiguo Testamento, si Israel se pone a hacer lo mismo que hizo las 7 naciones, que Él vomitará también a Israel de la tierra. Pues no se pongan a hacer lo mismo que hicieron aquellos antes de ustedes. Porque solamente porque es pueblo de Dios y son de la tribu de Israel, no hay favorismo. No. La ley se aplica a los judíos, a los gentiles, a los judíos. Y eso lo menciona también, hay una sola ley. Él es justo. Y la misma palabra dice, el sol sale para los... Amen. I know what you're getting at. Sí. Yes. Pero es parte de su justicia. Todos tenemos la misma oportunidad. Yes. Todos tenemos la misma oportunidad de responder, de abrazar el pacto o no. Yes. ¿Verdad? No nos obliga, pero si no lo hacemos, pues hay unas consecuencias. Eso es todo. Que hay personas que quieren tener el free will, pero desobedecer los mandatos y los estatutos, y como quiera que Dios tenga misericordia. Yes. Pero si ya tomaste tu decisión, si me amas y lo obedeces, te bendeciré. Pero si no me obedeces, pues lo contrario. Entonces ahí como que las personas quieren tener las dos cosas y no. Hay que una separación. Por eso Él dice, santificaos, purifíquense, porque es que aunque estemos dentro de la idolatría y esas cosas, nuestra vida debe de dar testimonio de que estamos apartados de esa manera de vivir, porque es lo que nos identifica como que nosotros abrazamos ese pacto, lo reconocemos como nuestro único Dios
y obedecemos sus leyes. Yes. ¿Te recuerdas que yo te dije a ti hace tiempo que hay una parte, creo que en Génesis capítulo 26, que menciona que Abraham, Abraham, guardó la ley, los preceptos y todas esas cosas? Y uno dice, wait a minute. Moisés no estaba La en ley de eso. Moisés vino mucho más después, you know? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios hablando que Abraham guardaba los mandamientos de Dios? Entonces eso uno va a pensar, bueno, es que los mandamientos de Dios se tienen de mucho antes. Los sacrificios que hizo los dos hijos de Adán y Eva, ya ellos estaban en un proceso de hacer Estaban sacrificios. haciendo ofrenda. ¿Quién les dijo Thank a ellos you. que hicieran sacrificios y ofrendas? Yes. ¿Quién le dijo a él, Abraham, que diezmara? ¿Quién le enseñó esas Yes. cosas? Hay unas cosas que nos estamos diciendo, no, eso es de Moisés, eso no nos corresponde, pero antes de esa ley, Mhm. antes de esas instrucciones, Yes. ya en la creación Yes. están esos estatutos. Yes. Y me gusta. Desde la creación está Amen, que desde el principio. el Shabbat. Yes. Oh, yes, porque Dios reposó en el Shabbat. Yes. Él lo podía hacer todo el mismo día. Y fíjate que en el Shabbat hasta los animales tienen que descansar. Esto- Y los serpientes tienen que descansar. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. There's no favoritism. ¿Cómo se llama? Asociación de personas. Sí, no Yeah. hay. Pero nos fuimos un poquito, Ujú. ¿verdad? De lo que es. Nosotros nos ponemos a hablar y seguimos añadiendo y esto y lo otro. Oh, yeah. Y seguimos del nuevo pacto al viejo y antes de la ley de Moisés. Pero realmente lo que queríamos traer hoy era lo que es el aposento alto, lo que es la palabra casa en la palabra, lo que es el templo, y ver que cuando habla del templo no se refiere solamente a esto, sino a todos esos previos y otros salones que estaban incluidos en este terreno. Yes. Entonces el aposento alto no estaba escondido en algún lugar No. de la ciudad, Ujú. sino que pertenece a lo que es el pórtico de Salomón. Yes. Y hay unos que tienen 1, 2, 3 pisos. Y hay más versículos, es que no quiero ponerle tanto, Sí. que menciona la casa. Entonces, uno se da cuenta que en este edificio hay un aposento alto. En tu casa, si es de 2 pisos, ustedes tienen un aposento alto. Entonces, el aposento alto no solamente se refiere a lo que cuando tuvieron la última cena. Hay otro, entonces uno se puede confundirse. Oh, yo sé, eso está hablando. No, Eso no. puede ser lo que Ujú. haya traído un poco de confusión. Yes. Pero nada, ¿verdad? En esta parte estaba leyendo el discurso de Pedro, que dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis, Yes. ¿verdad? Gentiles en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra, pues esto no están borrachos, porque cuando empezaron a ver esa manifestación de cuando descendió el Espíritu Santo, no entendían, decían: ¿qué está pasando? Esta gente lo perdimos. Pero él levantó la voz y ahí fue, ¿verdad? Que él está diciendo: no están borrachos, pero como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día, pero esto es lo que he dicho por el profeta Joel. Y ahí le dicen: los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos y señales Yes. abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor, ¿verdad? De humo. Aquí yo le Dice- puse, esto se refiere a los volcanes. Think about it. Un volcán gigante, antes de, no sé cómo decir en español, erupt. Ajá. You know? Ajá. Eruptar. Yes. Entonces, si hay un río o si hay un lago, esto es bien interesante. Before it erupts, esa agua se convierte en sangre. Porque antes de mecerse, antes de erupt, lo han probado los científicos,
si hay un río, si hay un lago, misteriosamente los químicos de la tierra se pone bien caliente y el lago se convierte en sangre. You know, I found that very interesting. Y como se menciona aquí, sangre, watch esto, fuego, un volcán le sale fuego, right? Y también vapor, y también sale un gran humo. Pues entonces aquí nos está confirmando que antes de la venida de la segunda venida de Jesús, que los volcanes, they're gonna erupt. Y aquí no dice cuánto. Hay, creo, no sé si son 4 en el mundo que son gigantes. Es uno que está, no sé si es en California o cerca de California. Ese es súper gigante. Y los científicos le dan miedo de que cuando ese volcán se va a erupt, que la mayoría de California se va a ir al océano. Entonces, eso va a crear un tsunami que solamente en película se puede ver, pero en vida real, si se hunde toda California, se van al océano, un tsunami, who knows, maybe. Bueno, yo tengo entendido que el Yellowstone tiene la capacidad de desaparecer Estados Unidos. Oh, no, yeah, porque, muchas gracias, porque el humo que saldrá de ese volcán cubrirá no solamente Estados Unidos, pero puede llegar hasta, ¿cómo se llama? Hawaii. That's how big and powerful. Ahora, si este volcán erupts y el de Hawaii, que aquí tiene volcanes, erupts, y de otros países erupts too, it's like, oh, entonces hace sentido de que el sol se pondrá oscuro y la luna perderá su alumbramiento y la color de sangre es que se han dado cuenta que la ceniza. Hace poco había un incendio bien fuerte en Canadá. Entiendo que ya lo apagaron, pero era más por Ontario, más cerca de New York, de esa área. Se oscureció toda esa zona, ese humo llegó hasta acá. Nosotros podíamos ver el sol como rojo, pero eran los efectos del incendio que está al otro lado del lago Erie, y nosotros estamos acá en Ohio. ¿Cuánto más la erupción de un volcán de esta magnitud? Oh, unbelievable. Sí. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es bien interesante porque nunca en los 2000 años que Jesucristo regresó a la dieta del Padre, que se ha mencionado el santo nombre de Dios, el Yod He Vav He. Algunos solamente pronuncian las letras para no pronunciar el santo nombre de Dios, algunos no les molestan y prefieren decir, porque ellos creen que en el tiempo de David se pronunciaba el Yod He Vav He como Yahweh. ¿No? Y entonces hay muchos libros escritos por rabinos que tienen sus 400 años y más, y dicen que porque el lenguaje de Dios, el hebreo, se ha desarrollado, ¿no? Entonces para que haya un ritmo, poético, pues entonces ahora se pronuncia el nombre de Yod He Vav He, de Yahweh, se puede pronunciar también Jehová, y de Jehová los hispanos dicen Jehová, los americanos dicen Jehová, pero en Inglaterra lo pronuncia más correcto, que es Jehová. Pero que también en el tiempo de David, estamos hablando miles de años atrás, exactamente se pronunciaba en ese tiempo Yahweh. Y sin embargo, en la Reina Valera, que es más o menos la única Biblia que tienen parte que dice alabar a Yah. Y cuando dice Yah es por Yahweh. Es como mi nombre es Reinaldo, pero todo el mundo me llaman Rey. Pero entonces, para no faltarle respeto, coger el santo nombre de Dios como un nombre común, como cualquier otro nombre, pues entonces los escritores pusieron Yah. Y sin embargo, aleluya. Thank you, my sister. Y por eso es que terminamos con esto. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos. Y empieza: Padre nuestro que está en los cielos. No es que está en Roma, no mi papá que está en Puerto Rico, que está en los cielos, right? Entonces, esta es la parte muy interesante. Santificado sea tu nombre. Entonces hay que darnos de cuenta
que últimamente son muchos que están santificando el nombre de Dios más que nunca, ¿no? Porque en el pasado no se había, últimamente se está haciendo eso y está entendiendo el significado del santo nombre de Dios, la revelación, el entendimiento. Y entonces eso es otra prueba, otra sombra, otra pista que ya nos estamos acercando hacia la venida del Señor. Que cuando dice, aquí dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues estamos entendiendo el nombre de Dios. Yeah. Amén. Bueno, y yo no sé si no que vaya a haber un mayor entendimiento o algo así, pero todo el que invoque el nombre del Señor, ha habido tanta polémica sobre cuál es el nombre, como lo que tú has dicho, entre lo que se ha perdido de las traducciones. Yes. Pero a veces no es ni la pronunciación, sino es el corazón. Yes. Que realmente estemos invocando su santo nombre. Yes. Yes. Y me gusta el Nuevo Testamento que Jesucristo lo llamaba Padre. Abba, So eso es, no que es más importante, pero como se trata de una relación, so let's focus more on reconociendo al Dios como Abba, Padre, Amén. Mm-hmm. Bueno, pues muchas gracias Alright. por haberse conectado y compartan el video si tienen alguna pregunta, aprendieron algo, Yes. pueden dejarlo en los comentarios. Shalom. Shalom, shalom.